buenas noches. Hoy son noches, aunque podéis estar viendo este vídeo, este canal de YouTube de Calle Real en cualquier momento, en cualquier hora, ya sea de día, de noche o de madrugada. Pero sí que es cierto que hoy nos adentramos en la noche más oscura, con un maestro de maestros. Para mí, el mayor maestro de la crónica negra en nuestro país, en España, y bueno, y también fuera de él. Es el maestro y amigo y navarro, son ya muchos apellidos y son muchos años de amistad con el grandísimo Juan Rada. Juan, buenas noches, bienvenido a Calle Real. Buenas y criminales noches. En fin, vamos a ver si hablamos un poco de esos temas que tanto nos gustan a ti y a mí, y espero que también a la audiencia. Sí, ya no sé si llamarlos televidentes o teleyoutubers, porque ahora con esto de las plataformas, ya sabes que, y con la pandemia todavía, pues se está consumiendo mucho más este tipo de canal. Bueno, una breve presentación, porque podría estar aquí horas hablando del maestro de Juan Rada, porque tiene un currículum muy extenso. Es periodista, además ha sido director de diferentes periódicos de todo tipo y bueno, ha ejercido durante muchísimos años como periodista y sobre todo es muy reconocido por haber sido el director del semanario El Caso, un semanario de sucesos el más popular, más conocido en nuestro país sin lugar a dudas. Y ya en el 60 aniversario hicimos algo en Noain, en mi pueblo natal, con el gran Juan, y hicimos algo muy bonito, hicimos un evento benéfico, ¿verdad, Juan? Que luego se contagió todo aquello. Sí, surgieron luego imitadores, donde, en fin, con ese tema de la crónica negra, pues hice una gran obra social y caritativa, ¿no? Al recoger, pues eso, ayudas para el Banco de Alimentos, ¿no? Luego, después de estar aquí, yo he participado, pues, ya digo, en actos en Málaga, en Granada, en Madrid, en fin, donde, ya digo, han ido gente que le gusta este tema y debían aportar pues 1 o 2 kilos de alimentos no perecederos y, en fin, se llevó ayuda y también solidaridad pues a gente necesitada que la había entonces y ahora pues todavía más, ¿no? En fin, quiere decir que hay que estar con los necesitados y esto, pues hacer conferencias como la que tú creaste, pues no sé, abrieron un camino y surgieron imitadores y me parece muy bien, pues por todos los que después han venido y han hecho lo mismo. Pues fíjate, Juan, que han pasado ya casi 10 años desde aquello, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y todo, y cómo pasa el tiempo y todo lo que ocurre y lo que ha ocurrido en este pasado 2020. Aquí tengo además pues muchos de tus libros, aquí tengo dedicado con mucho cariño El Caso, no sé si se ve en pantalla, si no se ve ahora lo pondremos ahora mismo en pantalla. El Caso, tengo aquí también Crónica Negra de la prostitución, trata de blancas, mafias, drogas y crímenes. Tengo también aquí Tras la huella del crimen, libros que son joyas, ¿no? Son joyas de todo aquel que le guste no solo la crónica negra, sino que aprecie la buena documentación con la que te manejas y sobre todo, pues también hay que decir que con rigor eres una persona que de verdad que lo cuenta muy bien. No todo el mundo sabe narrar la crónica negra y tú sabes transmitir de forma magistral. Y claro, lo que te comentaba, que en estos 10 años han pasado muchas cosas y llegó el 2020, un año de por sí oscuro, Juan. Sí, con esto de la pandemia, ¿quién no lo iba a decir, no? Hasta ahora, pues, las pandemias nos han sonado, pues eso, a la mal llamada gripe española, de hace más de un siglo, ¿no? Que, por cierto, por ejemplo, yo a mi abuela paterna no la conocí, porque fue una víctima de esa gripe y tal. Y claro, siempre nos ha sonado a temas pasados, ¿no? O a la peste negra o aquellas cosas. ¿Quién iba a decir que en pleno siglo XXI pues nos íbamos a tener que meter en las casas y demás? Y yo, pues me pasó igual. Me autoexilié, me salí de Madrid para evitar un poco las tentaciones, el riesgo de contagio que hay allá, y me vine aquí y vamos, saqué un libro que ha sido pues 2020, año de aniversarios criminales, e incluso terminé otro que lo tengo a punto de publicar también, porque claro, esto de la pandemia fue un encierro absoluto, ¿no? Te dediqué muchas horas a investigar y, en fin, a sacar estas cosas a luz. Pero ya digo, 2020 fue el año de la pandemia, pero también el año de aniversarios criminales muy importantes, ¿no? 40 años del asesinato de los marqueses de Urquijo, tema que todavía sigue siendo controvertido, ¿no? 45 años de otro crimen también controvertido, de la matanza de los Galindos, 30 años de Puerto Urraco, aquella matanza también, aquella masacre de tipo rural, ¿no? En fin, 50 años de un crimen que hubo también en Tenerife, de la familia Harald,
donde un hijo, acompañado por su padre, entonando cánticos religiosos, pues vamos, mataron, esvisceraron a las hermanas, a la madre, en fin. Si empezamos a remontarnos para atrás, pues también fue aniversario de la famosa Casa Maldita que un día estuvimos viéndola, ¿te acuerdas? Pues también Sí, 50 años de otro en la calle crimen de ahí. En la calle Antonio Grillo, eso fue tremendo, Juan. Eso es, sí. Además, una casa realmente maldita por todos los hechos luctuosos que allí sucedieron en diferentes épocas. Pues también el año pasado se cumplieron 75 años de la primera muerte que hubo ahí, que fue el asesinato de un camisero, caso sin resolver, pero claro, cuando luego en menos de 2 décadas llega a haber 9 muertes violentas en la misma casa, pues ¿qué dices? Y si nos remontamos más para atrás, pues llegamos hace 110 años, pues al famoso el caso de Cuenca, vamos, el crimen de Cuenca, el crimen que no fue crimen, ¿no? También hace 110 años, el primer tío mantequero, el primer sacamantecas en Gádor, ¿no? Que era cuando la tuberculosis, de aquella falsa creencia de que cogiendo niños jovencitos, matándolos y bebiéndose de su sangre, se renovaba la tuya. Y empezó hace 110 años en Gádor, luego tuvieron el tío mantequero de Málaga, el estripador de Avilés, otro en Capellades, Barcelona, pero en fin, que fue un año, ya digo, de pandemia y de aniversarios criminales, todo lo cual he tratado de reflejarlo en mi libro y además lo he acompañado de las portadas que en aquel momento publicó el caso. Que es curioso lo que el caso decía en aquel momento y en algunos temas pues se ha ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Porque ha habido casos donde ha habido novedades, no muchas, pero ha habido algo, pues yo qué sé, en el caso de los Urquijo, en el niño pintor de Málaga, en la matanza de los Galindos. Entonces he sacado la portada de entonces y el última hora. En fin, he intentado hacer un libro pues sobre actualidad, pero de hechos pasados. En fin, en suma, de los grandes casos de la crónica negra de nuestro país. Se titula Grandes casos de la crónica negra 2020, un año fatídico y por toda esa efeméride continuada, además, negro sin duda, y además nos cayó esta pandemia. Ahora mismo estamos viendo en pantalla el libro, estaremos viendo en pantalla el libro. Lo has estructurado de forma muy interesante, ¿no? Con esas portadas que muchas de ellas son ya, yo creo, Juan, inencontrables estas portadas del Sí, caso. Una sí, joya. ha desaparecido. Es que es lamentable. Por ejemplo, yo soy coleccionista de libros y libros se pueden encontrar. Ya caros, muchos de ellos, pero bueno, hay buenos portales en internet como Todo Colección, Unilever, Iberlibre, encuentran. Yo, que bien sabes, soy un gran coleccionista de cómics, también cómics se encuentran muy caros, pero vamos, yo tengo miles y miles de cómics. Pero es que de prensa no se ha guardado. O sea, es curioso, la gente del periódico lo tiraba, igual que el cómic se guardaba, lo leían, lo releían, y ahora, joder, esto era de mi abuelo, pero es que la prensa se ha tirado, ¿no? Entonces no queda, porque, por ejemplo, el récord de venta en la prensa fue el cuádruple asesinato de Jarabo. Estamos hablando también ya de 1958, que en una mañana se vendieron 480.000 ejemplares, y porque no había papel para más. Estamos hablando de una época, en fin, ya en el franquismo, donde el papel había que importarlo, porque España no producía el suficiente, y yo que soy el director de periódico sé que tenías que funcionar con cupos de papel que te mandaban. O sea, no podías tirar de más. Entonces, el caso vendió casi 500.000, pero fue récord, que se lo quitó porque hasta entonces el récord de venta lo tenía el diario Marca. Cuando los mundiales de Brasil, en 1950, cuando se ganó 2-1 a Inglaterra con aquel famoso gol de cabeza de Zarra y demás, entonces el caso le quitó. Con esto, ¿no? Entonces, pero ahora resulta que se vendieron 480.000 ejemplares y creo que yo debo ser casi el que tengo el único ejemplar. Cuando se hizo la serie del caso, no existía para televisión, no pudieron localizarlo en color porque fueron a la Hemeroteca Nacional y algún espabilado se ve que alguna vez fue con una cuchilla a afeitar y se llevó el ejemplar. Y en la serie del caso lo tuvieron que dar en blanco y negro. Hombre, también tuvieron la culpa de no pedírmelo a mí, que lo tengo. Un día en el programa Historias de Malos, vamos a ir con Manuel Marlaska en La Sexta, lo sacamos, ¿no? O sea que yo lo tengo. Pero bueno, quiero decir que... Hablando de La Sexta, por cierto, el otro día pudimos verte, bueno, no solo en el programa, en el especial que hubo sobre los marqueses de Urquijo, el crimen de los Urquijos, sino también incluso en la promoción estuviste presente y fue un análisis muy exhaustivo de esta serie de los marqueses de Urquijo. ¿También aparece en el libro el caso de los Urquijos? Sí, arranco, es que es mi tema de cabecera. Llevo 41 años detrás, he conocido a gente implicada y vamos, ha sido siempre
vamos a decir que es mi obsesión, ¿no? Entonces, mi libro se abre, el primer capítulo, la primera página se sospechó de la mafia, en fin, se ve la portada del caso y le dedico, al que más espacio le dedico precisamente es al de los Urquijo, porque es un tema que lo he seguido muy de cerca, que hubo una decisión jurídica, vamos, una sentencia muy incompleta, condenó a Rafi Escobedo a 53 años porque cometió los crímenes solo o en compañía de otros. ¿Y quiénes son esos otros? ¿Por qué no se ha hecho esos otros? Estamos hablando de autores materiales. Luego detrás están los intelectuales. ¿Qué decía Séneca? Cui prodest, ¿a quién beneficia? Ahí está el culpable. O sea, entonces claro, es un tema que lo he seguido muy de cerca porque además luego sabemos lo que pasó con Rafi Escobedo, que fue suicidado, con comillas, en la prisión del Dueso. Y claro, lo de siempre, muerto el perro, se acabó la rabia. No, no, esto habría que haberlo aclarado y no se ha querido. Yo he seguido muy de cerca, yo me encontré a Javier Anastasio, que era el otro acusado de la autoría del crimen, me lo encontré en Río de Janeiro, me dio a entender de que no lo querían atrapar, porque vamos, estaba en código rojo de Interpol, que es de búsqueda y captura inminente, y me lo encontré donde el Hotel Meridian, donde detuvieron al Dioni, precisamente, paseando, que al lado había varios bares gallegos, que íbamos españoles, le dije, oye, que por aquí anda mucho español y tal, y se metió la mano en el bolsillo y me sacó el pasaporte que se lo habían renovado 3 meses antes en el consulado de España en Río de Janeiro, cuando estaba en busca y captura. O sea, no quisieron. ¿Cómo Y fue? luego, ¿Cómo fue aquella conversación, Juan? ¿Cómo te lo encontraste? Claro, para un periodista esto es, como decimos, canela en rama. sí, en mayo así de 1987 salió en libertad provisional porque llevaba 3 años y 4 meses pendiente de juicio. El juicio no se celebraba porque no había prisa en celebrarlo, es que siempre por parte de la justicia y demás no había prisa. Pues salió en libertad provisional a la espera del juicio. Perdón un segundo, Juan. Nosotros claro, conocemos ampliamente el caso. Las personas más mayores, por supuesto, lo recuerdan porque esto fue sonadísimo, es el gran caso, el gran Cluedo en nuestro país. Pero para los más jóvenes, rápidamente, por resumirles antes de entrar un poco en los acusados, podemos resumir, la verdad que se puede resumir rápidamente en cómo fue este crimen, ¿no, Juan? Sí, ahora 1 de agosto de 1980, cuando la criada ve que la señora marquesa no baja a hacer footing como todas las mañanas, se lo dice al chofer. El chofer se huele algo raro, avisa a un vigilante de la zona, de la urbanización de Somos Aguas, oiga, que no hay movimiento en la habitación de los marqueses. Entonces saca la pistola al vigilante, le da la porra al chofer y los dos suben para arriba, entran a la habitación y se encuentran al marqués muerto con un disparo aquí. Pero no termine la cosa, porque claro, que han matado al marqués. Se avisa a la policía y demás, pero es que en una habitación que era tipo vestidor, pero que también era como un dormitorio anexo, ahí se encuentran a la marquesa con 2 balazos. Habían matado a estos marqueses que eran una de las principales fortunas de España, tenían el famoso Banco Urquijo, eran propietarios de la gran mayoría de Galerías Preciado, gran parte de lo que ahora es el Corte Inglés. Y qué casualidad, Juan, perdona que te interrumpa un segundo nada más, y qué casualidad que cuando son asesinados, al poco tiempo se fusiona el Banco Urquijo. Efectivamente, porque en España había una pugna, los bancos quieren ser siempre el number one, porque se llaman de Estados Unidos, aquí nos creemos muy importantes, pero a nivel mundial somos un país muy chiquitín. Entonces quieren hablar siempre con el number one. Y aquí el número 1 era Banesto. Entonces el hispanoamericano quería absorber al Urquijo para decir, ahora soy yo el 1. Pero el marqués no quería vender. El marqués tenía el mayor paquete accionarial. Y él no quería vender porque prefería ser cabeza de ratón que no cola de león. No quería ser también decían que era de puño cerrado, ¿no? Sí, era de puño cerrado. Pero tenía su ego. La marquesa era ella. Él era el marqués consorte que había dado lo que podemos denominar el braguetazo. Pero él iba ya de gran marqués y entonces él no quería ser un convidado de piedra en el Consejo de Administración. Entonces él no quería vender, pero la familia y otros Urquijos sí querían vender. Pero él no. Claro, fue morir él y se vendió. Y muchas más operaciones extrañas. Luego, claro, se empezó la búsqueda y demás y al final detuvieron únicamente al yerno, al exmarido de la hija. Tenía 2 hijos. Pues la hija se había casado con un tal Rafi Escobedo, que fue detenido y a él se le cargó el muerto de todo. Que Rafi también era de buena familia, ¿no? Era, podemos decir, sí, hablando coloquialmente, era un pijo. Sí, era un niño pijo del barrio de Salamanca. Su abuelo había sido decano del Colegio de Abogados de Madrid. Su padre era abogado que ni ejercía, que vivía de las rentas. Era un niño pijo y tal. También había dado el braguetazo con la hija de la marquesa. Se habían casado
con desagrado por parte del marqués, pero él cargó con todo el mochuelo. Y además era amigo o amiguísimo de su cuñado, ¿no? Del hermano de... Íntimo, claro, de ahí vino la amistad, porque coincidieron en la facultad de Derecho. Y a través del Juan de la Sierra, del hijo del marqués, pues se acercó a la hermana y entonces, claro, él cargó con todas las culpas, cuando se sabía que ya había habido más gente. Es más, este era un pijo que pudo estar implicado, pero los forenses dijeron que el autor de los asesinatos era alguien con ánimo profesional, frío y calculador. O sea, que se comió el marrón. Frank no tenía nada, porque además el que disparó había estriado las balas, o sea, se hizo con mucha profesionalidad. Él no tenía eso, pero se comió el marrón de todos. Él también vendió muchas versiones, pensaba que su silencio se lo iban a pagar y entonces ahí ya se ha quedado la historia, pero había un coautor, Javier Estacio Espona, que le acusaban de que había subido con él al dormitorio también a matar a los marqueses. Vino al caso, me estuvo viendo con su abogado, García Pablos, y me dijo que no se iba a fugar, porque eso sería darle la razón a los que le acusaban. Pero a los 2 meses se fugó, porque alguien de confianza le llamó diciendo que la sentencia ya estaba hecha, o sea, que estaba condenado a priori. Y entonces escapó a Brasil y no se sabía nada de él. Y a los 2 años yo bajaba del hotel y solía ir a un bar que había, un restaurante gallego, porque me entendía mejor en español con los gallegos, me gustaba más la comida gallega que la brasileña, y me lo encontré. Él es muy alto, entonces no pasa desapercibido, es un tío muy alto, delgado y tal, iba acompañado de una chica y tal y cual, ya lo conocí, estuvimos hablando un poco, le recordé lo del caso y tal, y vi que el tío estaba tranquilamente, de que no iban a por él, ¿comprendes? O sea, y es más, un año después concedía ya una entrevista ahí en la isla de Buzos a Jesús Quintero, o sea, para su programa Loco de la Colina y demás, y estuvo tranquilamente, hasta por otros países. En Argentina coincidió en un acto terrorista que había, sospecharon de él, lo detuvieron, miraron su expediente, vieron que no era terrorista, pero sí salió todo el expediente suyo de España. Inmediatamente lo pusieron en libertad. O sea, estaba muy claro que no querían que volviera a España ni que se volviera a hablar más del juicio, no. Entonces ya, muerto Rafi Escobedo, al que suicidaron, como he dicho antes, entre comillas, porque le metieron cianuro en la coca y luego lo colgaron. ¿Y por qué se sabe esto? Porque luego, cuando mandaron los restos aquí a Madrid, al Instituto Anatómico Forense, tenía 14 miligramos de cianuro por kilo de pulmón. Esto el decano de los forenses, García Andrade, dijo que tumbaba un elefante. Y B, no tenía los síntomas de los suicidas. O sea, los suicidas suelen tener, aunque tú te quieras quitar la vida, siempre hay un movimiento del cuello y tal, y quedan unas marcas, lógicamente. Hay una protuberancia en los ojos, tienes la lengua afuera, tienes mal gesto, no de satisfacción. No, él casi había como una muerte feliz, tenía él, ¿comprendes? Dulce, ¿no? Si te has descolgado de la ventana, tendría hierro en las manos, ¿no? Otra cosa, no estaba ni, en fin, hablando pronto y mal, mueren empalmados, tienen erección, los suicidas, porque la sangre baja para abajo e incluso llegan a la eyaculación. No tenía ningún síntoma de estos y para colmo tenía los pies sobre el colchón. Entonces, si tú te quieres suicidar y estás de pie, no sé, podrás bailar una sardana o no sé qué, pero claro, suicidarte, en fin, o sea, un montón de cosas, pero en fin, le tocaba a un juez que luego fue ministro con Zapatero, Alonso, y luego al final el que dijo ya de cerrarlo todo fue otro juez que ahora es ministro, Marrasca. O sea, todos echaron balones fuera, y en fin, ahí se acabó la historia y se ha escrito mucho, se ha hablado mucho y demás, pero en fin, el otro día en esta serie, que intervenía Javier Anastacio de Espona, él siempre lo que me dijo es que había que mirar por el lado económico, que por ahí estaba el tema, ¿no? En fin, por el tema financiero, económico y demás. Porque este marqués era una persona muy influyente, ¿no? A nivel político, económico, en fin, podríamos dedicar un programa casi monográfico a él. Por eso en mi libro he arrancado con él, porque lo considero el más mediático. A uno dice, no, las niñas de Alcácer, no, por la repercusión social, este fue el más mediático. El de las niñas de Alcácer tuvo mucho eco, pues porque Pepe Navarro le dedicó cantidad de noches. Porque coincidiendo con las niñas de Alcácer, también hubo otra desaparición, un crimen muy similar de 2 chicas jóvenes en Aguilar de Campoo, en Palencia, que también iba a una discoteca. Pero de eso, como eso no se fue a la televisión ni se habló nada, pasó desapercibido. A mí siempre me llama la atención, Juan, que con el tema de Alcácer, que tanto se ha dicho, se ha escrito, se ha hablado, hay un caso de unos años antes, de poco tiempo, pocos años antes, que fue también el crimen de Macastre, también muy similar. Efectivamente. Y poco se ha hablado de ello. Sí, es que en la costa levantina ha habido, claro, también han querido relacionar los unos con otros, yo creo que no tienen relación, ¿no?
que fue un chico con dos amigas y tal, pero claro, no quedó claro, quedó diciendo no, que se habrían consumido beleño, que hay gente que a veces hace drogas con productos naturales que pueden ser venenosas y tal, ¿no? Pero Hubo por otro lado, extraños y macabros hallazgos, como hallazgo, pero claro, por otro lado suena a crimen, porque un trozo de brazo apareció en un contenedor de basura, porque no, animales y demás. ¿Desde cuándo un perro se acerca a un contenedor de basura, levanta la tapa y es tan ciudadano que lo mete dentro? O sea, Me llamó la no atención, está Juan, claro. que apareció un pie precisamente en También, la calle Alcácer. Eso siempre en la calle Alcácer, sí. me produjo Y mucha... algunos restos parecía que estaban bien cortados. O sea, eso sonó. Lo que pasa es que pertenecían a familias desestructuradas y no hubo presión suficiente. Yo siempre he dicho que en España hay muertos, víctimas o desaparecidos de primera o de segunda división. Si la familia es importante, pues desaparecido, pues yo que es el caso de Diana Kerr, y se mueven mucho, le dijo Diana Kerr, que para allá subieron para Galicia, para allá subió la policía, la Guardia Civil, Infantería Marina y hasta los servicios secretos del CNI, pues claro, aquello se mueve mucho, pero si no, como pase desapercibido, pues ya es la gran diferencia. Cuando Diana Kerr, hubo otra mujer también desaparecida, que la mataron en un pueblo, en Monasterio, en Badajoz y demás, y en cambio de esa no se habló. Entonces, todo depende del eco mediático. El eco mediático depende de la importancia de los familiares de la víctima o cómo sepan moverse, como ha sido el caso de Marta del Castillo, donde el padre ha sabido moverse muy bien. Luego había otros casos que no han sabido moverse y pues he dicho que Alcácer fue muy mediático, pero a la par hubo otro en Aguilar de Campo que podía haber sido tan mediático. En cambio, ha quedado ahí totalmente, pues perdido en la ignorancia, ¿no? Y es eso, que si no hay una presión mediática, pues como no para de haber nuevos crímenes y demás, pues se van quedando ahí en el cajón y lamentablemente, pues Juan, una sí. pregunta, porque ahora para cerrar ya un poco el capítulo de los marqueses de Urquijo, tuvo una gran implicación el caso, porque yo creo que llegasteis antes que nadie a la escena del crimen. Eso lo contaba, pero no lo dieron el otro día, porque además hay una cosa interesante, no lo dieron en la serie. Claro, yo lo entiendo. A mí me grabaron 3 horas y media. Claro, no podían darlo, ¿no? Aquí estamos en calle real para que cuentes lo que Claro. quieras. Entonces, 1 de agosto, como he dicho, de 1980, viernes por la mañana, era el día que el semanario del caso salía a la calle. Entonces había siempre un redactor de guardia por si pasaba algo, algún problema en la imprenta o incluso la censura, que aún seguía estando vigente. Porque muchos años después, por ejemplo, Mauricio López Robert y Jimmy Jiménez Arnau publicaron un libro, Las malas compañías, sobre el caso Urquijo y fue secuestrado. O sea que aún quedan hábitos del viejo régimen. Entonces, estaba un redactor de guardia y a las 9:15 suena el teléfono y dicen, han matado a los marqueses de Urquijo, acudan a Somosaguas y cuelgan. La leche, ¿esto qué es? Llama al fotógrafo y para allá que se van. El caso estaba en el centro de Madrid, en Alonso Martínez, allá. Llegan allá, entran a la urbanización, se va el chofer ahí disimulado ante el coche, disimulando, pero estos miran por detrás de la verja y ven como un poco movimiento extraño de mucho personal dentro. Y ya el portero le pregunta al chofer, ¿no? Pues ya al final dice el chofer, mire, pues mire, le voy a contar la verdad, porque estamos esperando a la policía que venga. Ha pasado esto que contaba antes. El chofer fue el que subió con el vigilante, inmediatamente llamaron a la policía. Pero la policía de Pozuelo que no aparecía. Los del caso fueron desde el centro de Madrid y llegaron mucho antes que la policía de Pozuelo, que es un pueblo donde está Somosaguas. Ya, al final ya apareció la policía, el fiscal y tal y cual. Y como aquello vio que tenía gancho, los reporteros que fueron del caso llamaron al dueño del caso, Eugenio Suárez. Dijeron, oiga, que me ha pasado esto, que han matado a los marqueses, aquí está llegando el embajador de Estados Unidos, aquí está llegando todo el mundo. Eso hay que reforzarlo. Llama a Carlos Aguilera. Carlos Aguilera era un gran reportero que había, pero que se había casado el día anterior y estaba levantándose de la noche de bodas. Va y le llaman y dice que tiene que ir a Somosaguas e incorporarse a esto, que aplace el inicio del viaje de novios. O sea, yo como un gran profesional, después de la noche de bodas, allá que se presenta. Y mientras los reporteros andaban por fuera, despistando, que nadie veía, este se fue al cubo de la basura, empezó a mirar allá y vio algo que brillaba. Hombre, y vio una vaina al bolsillo, rápidamente se la escondió. Y fue para el caso. ¿Qué pasaba? Que esa vaina, se llamó a un especialista, era del calibre 22, igual que la munición con la que habían matado a los marqueses. Igualita. Entonces, y además se supo que días antes se habían oído disparos ahí en el chalet. Entonces, incluso cuando preguntó a la policía, eso lo contó Mauricio López Robert, que era el íntimo amigo de ellos, el marqués de Torrehermosa. Que no, que estaban matando ratitas.
¿Cómo? Lo que dijo, primero, ratitas en una urbanización de superlujo, y además a tiros de pistola. O sea, eso no lo cree nadie. Eso era más a ensayo, ¿no? Total, que ese casquillo fue al caso. Y la policía muy interesada en que lo quería. Pero claro, el dueño del caso dijo, bueno, no, aquí no sabemos nada de ese casquillo. Teóricamente era una ocultación de pruebas. Pero más valía, porque si no esa prueba se hubiera perdido. Y entonces dijeron, bueno, iba a decir la policía. Por lo menos, si lo tienen, digan que es del calibre 7,65, no del 22. O O sea, sea, había mucho interés. querían que cambiarais el tipo de casquillo. Efectivamente, que se dijera que eran del 7,65. Luego, porque a Rafi Escobedo, un inspector, José Romero Tamara, lo detuvo porque se fue a la finca que tenía su familia en Cuenca, en Moncalví de Huete, y allá, escarbando en el suelo, encontró 260 y tantos casquillos, 2 de los cuales eran también del calibre 22. Pues bueno, esos 260 y tantos casquillos, más los 3 de la noche del crimen, más otro que se les disparó a un armario, esos 269 casquillos desaparecieron todos de los juzgados. No se pudieron aportar en el juicio como prueba. Si hubiera ido el del caso, en vez de 269 habrían desaparecido 270. El único casquillo que quedó a salvo fue el del caso. Ojo, aparte de los casquillos, también se perdió la pistola, un lazo negro que apareció en el escenario del crimen, las 2 declaraciones firmadas de Rafi Escobedo. Como dijo Estampa, aquí, menos la vergüenza, ya se ha perdido todo. Pruebas con las cuales ahora Rafi Escobedo, como bien dice su abogado Marco García Montes, no podría ser condenado por el asesinato. Una cosa es que estuviera allá, pero él no apretó el gatillo. Pero en fin, ha sido, ya digo, un caso muy mediático. Nunca hubo pruebas concluyentes, definitivas contra él, ¿no? Es que no había. Por ejemplo, él firmó 2 declaraciones, pero claro, lo tuvieron toda una noche, le hicieron lo que se llama la tortura siciliana y tal. Si las declaraciones se hubieran encontrado, un forense grafólogo podría ver en qué condiciones fueron escritas, ver el pulso, un estudio anatómico. Porque claro, lo tuvieron toda la noche interrogándolo, lo medio desnudaron, lo llevaron por la mañana a un cuarto donde había un cristal polarizado y vio a su padre esposado. Le dijeron, pues ahora vamos a traer también a tu madre y hasta a tu abuela. O sea, entonces él firmó, pero claro, eso sí se hubiera visto en el juicio, pero no se vio. La pistola se perdió en las dependencias municipales de Pelayo de la Presa, todos los casquillos, se perdió absolutamente todo, ¿no? En fin, ha sido un caso, por eso digo, el caso más impactante que ha habido, tanto por la importancia de los marqueses, por las salpicaduras que había. Esa noche de la muerte de los marqueses, muchos también estuvieron tranquilos. Él había tenido que ver mucho en muchos temas, en el nombramiento de Suárez para presidente de gobierno, en la puesta en marcha del partido Unión de Centro Democrático, que gobernó España varios años, que era el principal soporte económico de ese partido. Claro, cuando él murió, se cerró la espita, el grifo económico, a la UCD, lo cual le viene muy bien a la oposición. Hubo muchas cosas. La fusión bancaria, en fin, se podría de esto hablar muchísimo, pero en fin, ya digo que es un caso que ha quedado ahí. Sí, ¿Y hay algo zanjado judicialmente, pero podemos decir que sin resolver en una gran parte. Juan, hay algo que también es muy, muy interesante para concluir este tema, que ¿quién es el más beneficiado o beneficiada de todo esto? Claro, siempre se ha dicho eso, al principio seca, cui prodest, ¿no? Claro, se habló mucho porque el marqués iba a crear la Fundación Urquijo, la marquesa era del Opus Dei, tenía un director de la obra espiritual, entonces parece ser que salvo la legítima, que es lo que legalmente tenía que llegar a los hijos, pues el resto de la herencia iría a la Fundación Urquijo, iría al Opus Dei y demás. Entonces, por eso, en la muerte de los marqueses hubo beneficiados y perjudicados, ¿no? Se beneficiaron yo creo también. Que la palabra que define a este crimen, sin duda alguna, es fusión, y nunca mejor dicho, ¿no? Fusión. La fusión bancaria, en fin, políticamente. Me refiero a fusión en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Políticamente hubo algún partido que luego accedió al poder que le vino bien, porque esto ya precipitó un poco el PP, perdón, UCD entonces, iba a decir PP, porque casi todos ellos luego se fueron al PP, pues estaba en decadencia y claro, que le cierren la espita, este era el principal valedor del partido, en fin, muchas historias. Yo digo que esa noche hubo gente también que descansó más tranquila, que bueno, se ha tapado una boca en temas de política, de economía, de finanzas y tal, pues mira, mejor, ya, con él se acabó ya, en fin, pero es la crónica viva todavía, que por eso sigue teniendo mucha actualidad cada vez que se toca, pues hay mucha polémica en las redes sociales y demás al respecto. Claro, porque como decíamos al principio es como un gran cluedo y cada uno también pues tiene sus teorías, tiene su... Claro, esto lleva casi a un tablero de juego, ¿no? Sí, además
hasta el mayordomo, como en las buenas películas de crímenes, ¿no? Que suele ser el asesino, que el mayordomo con su, en fin, muy dado a vender exclusivas y tal y cual. El mayordomo, Cuando además, viene el caso, creo que ha cambiado incluso de diferentes teorías, ¿no? bueno, claro, porque tenía que seguir vendiendo exclusivas. Una vez vino al caso, me acuerdo, y estuvo hablando conmigo y pidió 250, un cuarto de millón de pesetas de entonces, estamos hablando de principios de los años 80, por una versión. Digo, pues usted ha dado ya un montón más. Bueno, no, pues que ahora voy a contar la verdad. Rafi Escobedo también soltó hasta 8 versiones diferentes, estando en la cárcel. Por eso su primer abogado, Stampa Brown, lo dejó. Pero claro, él iba vendiendo exclusivas. Aquí vende exclusivas todo el mundo. Y Javier Anastasio Espona y todo el mundo. O sea, y han ido dando versiones, y claro, la verdad, ninguno la ha contado. Bueno, hay crímenes escalofriantes a lo largo de la historia y que reflejas en tu libro. ¿Cuántos crímenes, cuántas historias diferentes, porque hay tantos, has reflejado? Has hecho algo al principio, ¿no? de diferentes episodios oscuros, pero ¿cuáles destacarías, Juan? Bueno, ahí he metido, pues eso, 34 portadas, para que en algunos casos, pues con la mía una portada, y por meter otras portadas, pues han ido 2 casos, ¿no? Por ejemplo, pues mató al diablo, por ejemplo. Y entonces, pues recuerdo, vamos a hacer un poquito de memoria, por orden, fue en 1979, en Navarra, ya que estamos hablando, eso, en Navarra, hubo un caso también impactante, y es que Juan Miguel Zemborain, un chico que vivía allá, formal, serio y demás, pues una tarde pues solicitó la baja en el trabajo y fue a casa, le extrañó a la madre, ¿por qué vienes ahora, no? Que pidió la baja y tal y cual. Un tema curioso, ¿por qué? Y tal y cual. Y esa noche ya, pues ya cuando fue a verle a la madre a la habitación, ya va de retro, Lucifer, no sé qué, se puso muy raro. Yo creo que tampoco era muy creyente, ¿no? Pero es que al rato fue a la habitación de la madre, entró con un puñal y le metió 100 y pico cuchilladas, le metió. Entre el puñal, se le llegó a romper el puñal y fue a la cocina por unas tijeras. Se asomó la hermana, cierto que con vosotros hago lo mismo y demás, ¿no? Y le pegó 100 y pico cuchilladas, fue, avisaron a la Guardia Civil, lo detuvieron y tal y cual, y él dijo lo de siempre, ¿no? Que Lucifer se había encarnado en el cuerpo de su madre, que no sé, en fin, una cosa que va a esa portada, ¿no? La mató de 100 cuchilladas y demás, ¿no? Luego fue declarado inimputable y tal, pero no, fue un caso, que son casos muy impactantes. Quizá no tuvo el eco, más tarde, he dicho que esto fue en 1979, y en las Navidades de 1986, por ejemplo, hubo otro caso en Córdoba. Y es que en aquellos años hubo un grupo muy famoso llamado Trébol. Tuve una canción muy famosa que era Carmen, 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 te quiero y tú no lo sabes y demás. Pues el cantante Álvaro Bustos también mató a su padre clavándole una estaca en el corazón. Era puerta de Navidades y vivía con el padre, era soltero el chaval, y bajó a donde vivía el padre, entró allá y se puso encima de él y le clavó una estaca en el corazón. Y luego se acostó y por la mañana se llevó el cadáver al coche, le cortó también aquí los tentáculos, detrás en El talón de los Aquiles, ¿no? tentáculos y tal, detrás, para evitar que no se pudiera levantar también, ¿no? O sea, porque podía resucitar, ¿no? Y luego estuvo buscando un sitio para quemarlo, no sé qué, una Luego historia. se habló de sectas, ¿no? De alguna secta estaba metido. No, es lo que pasa, él era un chaval joven, triunfó con este grupo, con la canción de Diego Carmen, Pajarillo y demás, y luego, como tantos solistas, se separa pensando que pueden seguir solos, pero no le funcionó, había tenido su época y demás, y luego se encerró mucho en casa y se metió con muchos libros de satanismo, de sectas, de ocultismo, entonces vivía, tenía toda la habitación de negro, en fin, estaba ya volcado en eso. Y él pensó ya que llegadas las Navidades tenía que liberar al mundo del demonio, de Satanás, que se había metido en él, ¿comprendes? Y por eso le metió una estaca en el corazón. Nosotros en el caso titulamos Lo mató como a Drácula. O sea, sí, sí. Y luego ya digo, le cortó los tendones, los 2 tendones, por si resucitaba, para que no pudiera seguir y demás. Fue también juzgado, fue condenado, fue declarado inimputable. En fin, está en libertad hace tiempo ya, dando clases de música y tal. Pero son casos muy impactantes, digo, de gente que no han sido criminales en cuanto a decir, bueno, es algo premeditado, sino que la cabeza, no sé, nunca sabemos lo que bulle en nuestro interior, le ha dado por asesinar uno a su madre, el otro a su padre, porque ambos creían que dentro estaba Lucifer. Además, en el cantante tuvo más problemas, porque después de matar a su padre, él pensaba que el diablo se había pasado a su hermana. Y claro, su hermana estaba asustada.
Dice, este cuando salga libre, a ver si va a venir a por mí, ¿no? Se ve que el chico ya se ha centrado y demás, pero ya digo, son temas muy, no sé, Tremendo. de película de terror, pero Sí. casos auténticos, ¿no? Bueno, es Que los he auténtico. reflejado ahí. Sí. Entonces he ido contando casos pues, de este tipo, de mujeres asesinas. Hubo uno que incluso te sirvió un vino, ¿no? Que conociste, llegaste a conocer. El anterior, el de Astrain, porque una vez que salió en libertad, junto con su hermano, cogió y regentó el mesón de Obanos. Que yo, mi familia, pues vamos, ha sido en Obanos, mi padrino, familia de mi madre y tal, era veterinario de Obanos y tal, y yo lo regentaba y me ha llegado a servir algún vino y demás, sí, sí, un chico normal y demás, pero que tuvo ese problema. Luego ya dejaron el mesón de Obanos, se colocó una fábrica de Pamplona, se casó y tal, y parece que sigue llevando una vida normal, ¿no? Pero claro, de momento es muy impactante Bueno, eso pues de 100 y tremendo. pico Sí, cuchilladas sí. a la madre. Sí, sí, incluso con el cuchillo roto que seguía, ¿no? Fue a para seguir, que la había matado. Y el Tremendo. otro con una estaca en el corazón, en plan Drácula, y luego cortándole los tendones. O sea, en fin, son casos que lo he dado. He querido dar un poco de todo, ¿no? Estos temas impactantes. He hablado de mujeres asesinas, en fin, es decir, de unas cuantas cosas. De otros crímenes también que han pasado también en nuestra tierra, en Navarra, el famoso crimen de Velate, Sí, que también sí. se fue muy Esto bueno, impactante. fue organizado este crimen, ¿no? Además Sí, en contrataron. 1973, Jaime Balet, que era un concejal del ayuntamiento y delegado de tráfico de Zaragoza, casado con una fortuna y demás, pero en fin, resultaba que tenía una empleada, se la echó de amante y tal, y claro, en aquellos años todavía no había divorcio, no había nada, y entonces, pues dijo aquí la mejor fórmula es, y entonces con un amigo que él tenía, contrataron un par de alemanes, y un día cuando volvían de Biarritz, ahí en Velate, donde pues él dijo, bueno, venía un poco cansado y tal, pues había un pequeño descampado, se echó a la derecha, dijo, voy a dar una cabezada y demás para, entonces aparecía ya uno o dos sicarios, mató a la mujer, a él le golpeó ligeramente y demás, y en fin, y luego claro, él salió ya a pedir socorro y demás, que les habían asaltado para robarles y demás, pero claro, muy raro que la mujer la Montó un mataran, paripé, ¿no? un paripé, quedaron joyas y demás, se empezó a investigar la historia del amante que tenía y demás, y bueno, quiero decir que hubo un juicio que hubo pena de muerte, ¿eh? Pena de muerte. Pero en fin, hubo luego un indulto, bueno, ya Franco no quería, dijo, bueno, cadena perpetua. Pero luego con indultos y demás, a los 5 años estaba en la calle. Y debía ser un elemento peligroso, porque cuando se hizo la famosa serie de televisión Tras la huella del crimen, recordarás, de Pedro Costa, tú eres joven, pero bueno, sabes que la han vuelto a reponer muchas veces, pues yo me di cuenta que uno de los capítulos cambia la historia y lo titula como el caso del procurador enamorado, que lo protagoniza Carlos Larrañaga. Y resulta que Guionizado, es ¿no? un, sí, Guionizado. o sea, que era un procurador de Salamanca, cuando vuelve pasa eso, pero él también muere. O sea, cambia la historia y está para mí claro que fue por miedo a Jaime Balet, a este político empresario de Aragón, que debía tener mucha fuerza, y guionizó y desvirtuó la historia, por ese motivo, ¿no? Lleva la portada, se ve a los asesinos y demás, y no, al otro también lo condenaron a pena de muerte, a su compinche, al que había contratado a los alemanes y demás. En cambio, los alemanes fueron juzgados allá en Alemania y eso sí cumplió un año. Esos cumplieron años a base de bien. Quizá en España hubieran salido los 4 días libres, pero en Alemania cumplieron. A mí uno de los casos que más, bueno, me sobrecogió, me puso los pelos de punta, fue aquel que me contaste del lobo feroz. Eso, el mesón del lobo feroz. Esto fue tremendo. Son del lobo feroz, sí, es que también he hablado de asesinos de. El mesón del lobo feroz es como su nombre indica, es un establecimiento de hostelería que está cerca de la Plaza de Oriente, sitio muy transitado, una callejuela y tal y cual. Y entonces eso empezó primero porque lo compró el local un subcomisario de policía. Y cuando él patrullaba por allá por las calles de la Cruz y tal, ¡oh, que viene el lobo feroz y tal! Llamaban el lobo feroz a este. Y ella en plan de cachondeo, pues le puso lobo feroz y lo explotó su hermano y demás. Luego fue un puticlub, se llamaba La Rubia, porque la dueña pues era la rubia. Y luego lo alquiló una señora para su hijo, que había dejado la legión y tal, y lo alquiló para su hijo y tal, y le volvió otra vez a recuperar el nombre del lobo feroz, un nombre curioso y tal, ¿no? Y bueno, él estuvo mucho tiempo, porque claro, este lobo, el legionario, que era un lobo, pues bebía bastante, el negocio no iba muy bien, el negocio no iba bien, vamos, los pedidos yo creo que consumía más que los clientes, el tío y tal, ¿no? Y tuvo que cerrar.
Entonces, el comisario se la alquiló a otras personas y fueron a hacer una reforma y estando picando en el muro, de pronto se encuentran 2 cadáveres de mujer. 2 cadáveres de mujer que estaban allá. Empezaron a Emparedados. indagar, emparedados. Empezaron a indagar y entonces se tiró de expediente y es que en una ocasión los vecinos llamaron porque había muchos gritos y tal. Y entonces apareció ya la policía y él estaba con una prostituta, Araceli, ¿no? Que me ha querido robar, que no sé qué. Ella dijo que la había contratado, 5.000 pesetas para el tema, pero en fin, que como estaba superpuesto de todo, no podía consumar y tal. Entonces, claro, que quería que le devolviera el dinero. Oye, yo he venido hasta aquí contigo, he perdido mi tiempo, lo demás es culpa tuya, ¿no? Y bueno, no hagáis caso, es una mentirosa, fallo de la policía que entonces no se investigó debidamente. Pero gracias al testimonio de esta chica Araceli, que la localizaron en la calle de la Cruz, se supo que otras 2 compañeras que se habían ido con él habían desaparecido. Y aunque entonces no había ADN, se supo que eran esas. Este se ve cuando cerraba el bar, se iba a la calle de la Cruz, que está muy cerca ahí de la Puerta del Sol, y contrataba alguna, se la llevaba al bar, y luego al final acababa en bronca y mató a 2 de ellas, pero tranquilamente, vamos. O sea, bueno, en una ocasión mató a una de ellas y como el otro día tenía que ir a una boda, dejó el cadáver tirado en el suelo y se fue a la boda. Dijo, bueno, cuando vuelva ya a arreglar esto. Y luego ya cuando volvió el lunes, pues se emparedó. Entonces la gente estaba comiendo en aquel barucho con los cadáveres al lado, con aquellos 2. Y la pobre chica esta, porque en los gritos se defendió, él le tiró un objeto muy contundente, aquí pegó en la puerta y le salvaron la vida porque llamaron los vecinos. Pero gracias a esa chica que salvó la vida, se le pudo detener, en fin, y el tío, pues nada, que bebía, en fin, también le pegaba un poco alguna sustancia, perdía el control y demás, pero tampoco estuvo muchos años de cárcel. Curiosamente, luego se colocó aquí donde estoy yo, en Málaga, de vigilante de seguridad. ¡Qué Es curioso, barbaridad! Y hasta probable, Juan, y sobrecoge que hasta probablemente pueda estar viendo ahora mismo este programa. Claro, y que lo primero que hace falta es no tener antecedentes penales. Pues estuve de vigilante de seguridad trabajando aquí y demás, y bueno, y es gente que como haya seguido bebiendo, pues igual ha vuelto otra vez a reincidir, ¿no? Fue un caso muy curioso, porque luego el titular, el mesón del lobo feroz y demás, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, claro, que estaba ahí la gente comiendo al lado de los cadáveres, ¿sí? Son casos que hay que... Tremendos. Oye, Juan, de Y los luego, últimos años, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado, te ha llamado la atención? De los que hago. Yo recuerdo ahora sí, a bote pronto, pues recuerdo el crimen de Pioz, por ejemplo, ¿no? Terrible. sí, ha habido unos cuantos crímenes y tal, y el ángel de la muerte de Olot también, este otro, este Cierto, enfermero, que cierto, un también enfermero, cierto. un enfermero, bueno, ha habido ya varios casos, ¿no? Y también de alguna enfermera que matan a sus pacientes. Quizá ellos luego dicen que no, en plan de ángel para evitar sufrimiento y demás, pero muchas veces es para evitar trabajo y demás, ¿no? Ha habido crímenes impactantes, Hubo un esto crimen sí también que constantemente, me ¿no? impactó mucho también, Juan, que fue uno de una chica creo que fue en Lérida, de un vigilante, que era de un aparcamiento subterráneo de coches, que la esperaba y tal, esperó y lo intentó con otras chicas. Y luego Sí, se descubrió que era un tipo que venía, bueno, que había cometido crímenes en su país. Eso es tremendo, efectivamente. que no se Había investigue. matado varios en su país, Claro. justo, y entró aquí con un expediente limpio, porque allá luego pide antecedentes y dice, no, lo quiero limpio. Vino a España y efectivamente mató a una chica en el aparcamiento y tal, y al tiempo esperó a otra. Sí, es que ha habido muchos casos de estos, ¿no? Pero a mí también me han impactado, si quieres, más recientes, pues crímenes igual cometidos por mujeres. El de Maje, por ejemplo, en Alicante, esa enfermera Bueno, que estaba liado con varios. esa enfermera enferma, ¿no? Porque qué sangre fría, una auténtica psicópata, ¿no? Lo de esta tiparraca. Sí, sí, y encargar a un amante que le espere en el garaje y que lo mate para lo frío. Y además, ella esa noche encima estaba durmiendo con otro. O sea, le dijo al marido que estaba de guardia, al asesino le dice que está con el marido, o sea, y le mató con una frialdad impresionante, ¿no? Y llorando ahí en el funeral y tal, y a los 3 días ya de fiesta, de marcha, de no sé qué. O sea, ha habido casos también, otro caso que hubo en Barcelona también, que se juzgó, de otro también, que se había hecho con la identidad de una empleada suya. Ella era la jefa de recursos humanos y se hizo con la identidad de una empleada suya y se ponía una peluca y tal, simulaba que era la otra, con todos los datos de la otra y demás, y con el carnet de la otra, iba a bancos a pedir crédito y demás, y luego se la quiso cargar y se fue una vez a un club, contrató a 2 putos, pero solamente para que eyacularan, y se llevó el semen de estos profesionales, se llevó. Enferma, Y de luego, verdad, ¿eh? Qué y luego barbaridad. alquiló un día un apartamento por horas, la citó a la empleada diciendo, mira que te voy a invitar, que he alquilado un loft y tal y cual,
le echó la bebida para dormirla, la asfixió de más y luego le metió el semenita en la boca para hacer como que había habido una orgía ya, con putos y demás, o sea, con una frialdad absoluta. Ella más ese día montaba su coartada porque se fue a Zaragoza y Terrible. demás, pero claro, siempre quedan pistas, porque claro, sí, Ali, vamos, sacó el ticket para demostrar que estaba allá y tal, pero claro, hubo cámaras que luego la vieron aquí, y además hoy en día con los móviles hay que tener mucho cuidado, porque te triangulan, y como no apagado, sino sin batería, te pueden Mm. localizar. Entonces ha habido Luego, crímenes. luego hay alguno que dice que nos quieren controlar con las vacunas, con no sé qué, pero sí, con el teléfono ya estamos más que controlados, ¿no? Con todas las cámaras que hay por todos los sitios, ¿no? Otro crimen también que había en la zona alicantina, igual también, otra señora que iba una policía paseando, de paisano, vamos, fuera de servicio, con un amigo y ven que están golpeando a un hombre allá, entre una pareja, y va para allá, entonces la agresora rápidamente se sienta en la silla de ruedas, como que es, y era su cuarto marido que se había casado 15 días antes. Y entonces con el amante que tenía, que lo hacía pasar, como que ella era paralítica, porque quería una indemnización y lo hacía pasar por su cuidador, pues le estaban pagando una paliza y lo mataron allá al tío. Y era ya el cuarto marido que tenía. Qué Y otro barbaridad. también ha muerto de forma misteriosa, pero le quería sacar el dinero. O sea que había unos cuantos crímenes, da igual, por mujeres o por hombres, pero muy estudiados, ¿no? O sea, con mucha maldad previa, ¿no? Que estos temas los publico yo también en mi siguiente libro que voy a sacar, pues sobre algo así como que ellas matan mejor, ¿no? Porque también hay que decir que entre el hombre y la mujer actúan de forma diferente en muchas cosas. Y en los crímenes, el hombre generalmente es violento. La mujer no, la mujer Más actúa con sutil, más ¿no? astucia, Más sutil. menos corazón y más cabeza. ¿Y cuál es la principal arma? Pues el veneno. Que en mi libro, Recuerdo en aquel documental que recomendamos, que es muy interesante, que es Queridísimos Verdugos, de Manuel Martín Patino, que eso vamos, es. imprescindible. Y uno de los verdugos, de los últimos que hubo en España, pues narraba lo duro que fue, pues bueno, pues la sentencia que tuvo que ejecutar de la envenenadora de Valencia, ¿no? ¿Sí? Antonio López Sierra, el corujo, que va a la portada de esa envenenadora en mi libro, en 20 aniversarios, en grandes casos de la crónica negra, ahí va, porque esta mujer igual fue una envenenadora, que las casas que servía envenenaba a la señora, ¿con qué fin? Para pasar a ser ella la señora, ¿comprendes? Ella quería ser la señora y entonces claro, fue condenada a pena de muerte, pues fue poco antes, en 1959. Bueno, fue ejecutada poco antes de Jarabo, que hemos hablado, ¿no? Y le tocó a este hombre, que este es el que ejecutó a un montón de gente, ejecutó a Jarabo, a Puchantich, este ha sido y sale en esa película, y en fin, que decir que, y en esa portada se ve cómo esta envenenadora, cómo trabajaba, ¿no? Pero ya digo, en fin, que ha habido otras envenenadoras también, que decir que, en fin, cosas Sí, muy curiosas. he dicho Manuel Martín Patino, pero no es Basilio Martín Patino, que Así, Martín. se me había bailado el nombre, es Otra Basilio. envenenadora fue también Catalina Domingo Campins, en Mallorca, que lo mismo, está a toda su gente, a su marido, tío, de donde podía sacar dinero, quitárselos, ¿cómo los envenenaba? Más fácil, les daba colme. El colme es un fármaco que se da a los alcohólicos, porque si tomas eso, como consumas alcohol, te pones malísimo. O sea, si tú tienes voluntad de dejar de beber, eso te ayuda. Y claro, como tomes una copa, o sea, o colme o alcohol. Pero claro, si se lo das en gran cantidad a gente, aunque no tomen alcohol, acaban con ellos. Y este acabó y prácticamente fueron 5 crímenes. Pero solo le condenaron por uno, porque decía que nosotros 4 los había envenenado, pero sin intención de matarlos, solamente por robarlos. Hombre, si has matado a tu marido con colme, no le sueltes colme, cantidad también a tu padrino, al uno y al otro, porque puedes acabar con ellos. Entonces, aunque el fiscal le acusaba de 5 crímenes, solamente hubo uno, fue condenado a 30 años, pues nada, a los 8 años estaba en libertad. Me ocurrió algo muy curioso, que al poco tiempo apareció muerta misteriosamente. El caso titulaba, esa portada también va en mi libro, La envenenadora envenenada. Y es que a veces la venganza se sirve en plato frío y cuando la justicia no lo hace de tal, pues igual algún familiar de las víctimas dijo, te vas a enterar. Y se la llevaron por delante. O sea, probó su propia medicina. Sí, 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 tremendo, ¿no? Y pues la verdad que, Juan, que me alegro muchísimo de verte tan en forma, ¿eh? No, no paras, estás Bueno, muy bien, ya hacía un tiempo que no hablábamos y la pero verdad los que te años no veo perdonan, los años ya. A veces recuerdo cuando empecé en Diario de Navarra, dentro de poco va a hacer 60 años que empecé en Diario de Navarra a escribir, o sea que con el amigo Varón, ¿no? Estaría por ahí. Baldomero Varón Rada, como yo. Sí, sí, aquellos años allá. Y yo fui de los primeros que empecé a dar crímenes y demás, porque yo siempre he tenido mucha afición por el crimen
y en todos los periódicos intentó meterlo, porque en aquella época los crímenes pasaban bastante desapercibidos, ¿no? En tiempos del franquismo, ahora también pasa, no había mucho interés en que se divulgara. Entonces igual un asesinato se daba casi como una colisión de coches, ¿no? Ayer a las 7:45 de la tarde hubo un homicidio en tal casa, hubo una detención, pero no se ahondaba más, ¿no? Y yo empecé a meter sucesos y la gente, es sensacionalista. Pero a los directores les gustaba, ¿sabes por qué? Porque repercutía en la tirada beneficiosamente. Tremendo, Yo en tremendo. todos los sitios que he dado y no era morbo, sino que tú trabajas en un periódico, el periódico de Navarra es un negocio, por ejemplo, cualquier otro periódico. A más venta, más ingresos publicitarios y demás. Entonces tu obligación es no sé, atender al público, sacar esa verdad a flote y beneficiar a la empresa. Y yo lo que he ¿Recuerdas, hecho. Juan, recuerdas cuál fue ese primer caso, nunca mejor dicho, que tuviste que cubrir? Gordo en sí fue pues el de Ituren, claro, el de Ituren, voy a Cierto, explicar a la cierto, eso fue gente tremendo, tremendo porque tiene que no sabrá. connotaciones políticas. Sí, llama al corresponsal de un pueblecito muy pequeño en la falda de los Pirineos, Ituren, y nos dice que iban a enterrar a una señora importante de allá, que vivía en Madrid, pero quería descansar en el panteón, el único panteón que había en el pueblo, y claro, al abrirlo pues encontraron 2 muertos y tal, claro, te da gracia la broma, pues claro, en un cementerio, ¿por qué vas a encontrar algo muertos, no? O sea, malo es que estuvieran todos vivos adentro, ¿no? Pero no, el tema era que estaban desnudos, atados con una cuerda, y con unas sospechosas heridas en la cabeza. Total que fui para allá. Bueno, la sospechosa herida era que les habían pegado un tiro a cada uno en la cabeza. Entonces estaban allá los cadáveres y demás. Y en ese panteón, hacía muchos años, porque era una familia, la familia más rica del pueblo, que vivían en Madrid, que se dedicaban a la construcción. Habían hecho las famosas Torres Blancas y demás, se dedicaban a la construcción. Y entonces, pues ahí no se había muerto nadie, o sea, esos cadáveres los habían metido profesos para esconderlos. Y bueno, el tema pasó sin más. El cura quería, bueno, vamos a dar un responso, enterrarlos debidamente, pero llegó para allá la policía y tal, y dijeron que no, que eso no se podía enterrar. Llega la Guardia Civil, empiezan a aislar el pueblo, y yo a los pocos días publico que al parecer eran los cadáveres de Ben Barka y su secretaria. ¿Quién es Ben Barka? Bueno, pues a raíz de la independencia de Marruecos, con el rey Mohamed V, abuelo del actual de Mohamed VI, pues Ben Barka fue el primer líder, bueno, de un partido político allá, pero el primer presidente del Parlamento de Marruecos, presidente del Parlamento. Pero cuando murió Mohamed V, al llegar su hijo, que fue un sátrapa, Hassan II, pues este fue apartado, hubo elecciones, no le reconocieron el triunfo, tuvo que escaparse de allá porque estaba condenado a muerte, sufrió un intento de atentado y estaba refugiado en París. Y desapareció misteriosamente. Y jamás apareció el cadáver, no se ha sabido más. Entonces, yo publiqué que se sospechaba que eran Ben Barka y su secretaria, por las características de edad, por un montón de características. Y esa noche yo, cuando a las 10 me iba a cenar, aparecen 2 señores de paisano, se presentan, se identifican como miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil y preguntan por el director, José Javier Uranga, Sant Esteban. Les digo yo que está cenando, porque es la hora, y preguntan por mí. Y le digo también que también se ha ido a cenar. O sea, como que yo no sabía nada de eso. Entonces me dicen que traen una orden para que no se publique absolutamente nada de eso y tal. Y yo con cara de ingenuo, porque entonces siempre las prohibiciones o las notas llegaban a través del delegado de Información y Turismo. Entonces Jaime del Burgo, padre de Jaime Ignacio del Burgo y abuelo del que se casó con... No, del que fue cuñado de la reina Leticia. Pues dije, no, esto suele llegar por Información y Turismo y tal. Dijo, ¿o ustedes traen algún papel? Me contestaron, ni papel ni leches. Esto es una orden personal de Francisco Franco. ¿Y tal? ¿Cómo? Silencio. De esto no se publica ni una línea más. Jamás se publicó ni una línea más. Ese tema ya no volvió a salir en los medios hasta que al principio de 2019 lo saqué en el programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Se tapó para siempre ese tema. En Pamplona llevaron los cadáveres. ¿Y qué fue de los cadáveres? Ellos se vieron lo que era. No, se los llevaron a Barcelona. Y en Barcelona se han perdido para siempre los cadáveres. No ha quedado ninguna prueba de nada. Porque en esos cadáveres había constancia porque el dentista dio un estudio de cómo era la boca de Ben Barka. Ben Barka tuvo un intento de atentado que le echaron de la carretera una vez. Y se rompió aquí una vértebra y tal. Y en el cadáver también había, o sea, que había pruebas en ese cadáver de que era Ben Barka. Ahí se acabó la historia y hasta ahora. Ese fue el primer suceso gordo, pero corto, a causa de la censura que di en Diario de Navarra. Tremendo, tremendo que tantos años después, además, bueno, tuviste ese último as en la manga
y sacaste la verdad a la luz, pero aquí ya entraríamos en otro tema que no es menos interesante, que es la censura en el periodismo, Juan. Y ahora mismo, Y que ahora, muchas veces tú también me lo has dicho y yo coincido plenamente, ahora lo peor, que una vez superada esta censura, haya periodistas que se autocensuran, ¿eh? Se ha impuesto la autocensura. ahí, en ese libro va la portada del caso. Pero ¿por qué pudo salir el caso a la calle? Este capítulo también se hizo, aunque claro, no muy fidedigno, en la serie esta del caso, Crónica de Sucesos. También se hizo esto. Lo que pasa es que dicen que van a publicar, que les iban a embargar. Eso no es cierto. Yo le informo a Eugenio Suárez que dieran el suceso como suceso puro, pero que no citaran para nada a Ben Barca, porque entonces había secuestro. Entonces Claro, sacaron varias páginas, por eso salió esa portada impactante, pero Ben Barca no sale para ningún lado, porque eso fue después ya de que a nosotros nos hubieran dado el toque. Entonces, había censura entonces, pero la hacen ahora. ¿Cómo lo hacen ahora? Por un lado, a través de las empresas. Antes había editores que habían montado igual un periódico, gente con dinero, pues para defender sus ideas republicanas, monárquicas, católicas, ateas, lo que fuera. Y eso de padres a hijos iba sucediendo, no lo tenían como negocio. Si había beneficio, lo reinvertían en el periódico y demás, y eran editores auténticos que lo sentían. Ahora no hay editores. Ahora han desembarcado ahí bancos, cajas de ahorros, empresas constructoras y testaferros al servicio del poder, que quieren que no se haga periodismo de investigación para evitar complicaciones, para ahorrar dinero y tal, y a los periodistas, si son un poco díscolos o quieren informar o lo que sea, dicen, mira, ahí está la puerta, y saben que tienen cola de gente para entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista ahora se empieza a autocensurar, y es peor que la censura, porque tú en la censura metías un folio y dices, bueno, igual te tocaban una línea, o no te la tocaban. Si el tío estaba de buena noche, o se había tomado una copa de más, o era tonto, igual pasaba de larga esa línea. Ahora con la autocensura, ese folio se queda en mucho menos, porque la gente tiene miedo. y Tiene miedo a la ahora empresa. Juan, la pregunta que yo te hago sería, ¿se ejerce para agradar? Efectivamente, se tiene miedo ya a los políticos que rápidamente llaman al empresario. Entonces ahora se hace un periodismo pues como muy complaciente, ¿no? Y en Crónica Negra muchas veces se da lo que ha ocurrido, pero no se sigue. Antes se seguía hasta el final, pues como he hecho yo con los Urquijos, que llevo 41 años detrás. Entonces no, ahora se da. Luego mira, en televisión ya no quedan programas específicos de Crónica Negra. O sea, yo antes he participado pues, vamos, en programas, historias de malos, en La Sexta, Detrás de la Verdad, en 13 Televisión, Tras la Pista en Telemadrid. Han desaparecido todos ellos. Y en algunos otros de misterio y demás, que se solía dar Crónica Negra, también se da muy poquito, casi nada. Se ha dejado en plan show para los magazines mañaneros. Pero bueno, que cogen un tema y están siempre con él. Pero que no, en fin, no, toda la novedad, todos estos temas que pueden afectar al poder, a los mandos y demás, no digo ya a los políticos en sí, sino que también hay fallos, pues porque la Guardia Civil, porque la policía no resuelven muchos casos, comprende, pero eso se tapa, o sea, se tapa. Entonces es lo que he dicho antes, si un tema no se hace mediático, no se soluciona. Hace unos pocos años, pues una peregrina jacobea, que está desde Navarra, pues en camino a Santiago, que lo había hecho, pues cuando había pasado por Navarra y cuando estaba por León, desapareció. Denise Tiempo. Y entonces, pues nada, no pasa nada. Entonces la familia se preocupa y escriben a Rajoy a ver qué pasa con su hija y demás, ni le contestan, nada de nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se dirigieron al senador John McCain, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos y rival contra Obama. Y Poma escribió a Rajoy. Dijo, bueno, pues si ustedes no lo arreglan, mando unos agentes del FBI que rápidamente arreglarán esto. No hizo falta agentes del FBI. Se movilizaron 300 agentes de la policía y de la Guardia Civil y en 15 días aparecía el asesino y aparecía el cadáver. Pero si no recurren a John McCain, y luego se sabe, por algún sindicato de policías y demás, que cuando iba la Guardia Civil con los perros a rastrear en algún sitio, la policía no les dejaba pasar y viceversa. Porque muchas veces en ciertas investigaciones lo que buscan son reconocimientos, son condecoraciones, son ascensos. Y cuando estas cosas no salen a flote, no se solucionan estos temas, pues prefieren que mejor no salgan los medios. Entonces, hay censura a todos los niveles, ¿no? Porque en el tiempo del caso, ahora el caso no sería viable, por supuesto, aparte de la ley de protección de datos, esta ley embudo que, vamos, que se sacó el Rajoy. Bueno, ahora se protege al asesino, Mordaza. ¿no? No digo mordaza porque suena Sí. a pandemia y demás. Es que al margen de eso, el caso se iba a las comisarías de policía, a la Guardia Civil, y te daban información. Había un principio de yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. Ahora tú vas a los gabinetes de prensa o de comunicación, o como quieran definirlos, y no te informan de nada, ¿no?
Yo es que he ido a la Guardia Civil una vez, fui para el Expreso de Andalucía, un crimen resuelto de hace un siglo, es que no hay forma de acceder a nada, ¿no? Entonces tienes que ir por otro lado. O sea, y luego dicen, no, es que ha fallado esta fuente. Claro, es que si ustedes, no sé, no son una fuente fiable porque no quieren dar datos, ¿no? Pero ya digo, las censuras a nivel político, a nivel de organismos oficiales y luego a nivel de empresas, que no quieren que se dé esto, que no quieren que se dé lo otro. Y luego estás viendo que hasta las redes sociales está habiendo censura, ¿no? Sí, Yo sí. por tras del caso fotos no puedo publicarlas ¿Tú has en sufrido la Facebook y demás. censura más de una vez por publicar ciertas cosas, ¿no? Antaño dices, No lo digo, que has sufrido la censura en las bueno, redes sí, sí, sociales. sí, no, yo la censura la he sufrido fuerte y vamos, y por tema, yo siendo director del diario el Noticiero de Cartagena, fui ante un tribunal militar en lo que iba a ser un consejo de guerra por una carta al director que publiqué, por un incidente que había en una zona que vivían a un lado empleados de Hilaturas del Norte y al otro lado eran viviendas militares y que si un coche atropella a una chica que no, o sea, una tontería en sí, una carta al director, pues se me incoó lo que iba a ser un consejo de guerra, vamos. Y vamos, tuve que estar allá, vamos, diciendo, explicándolo todo y demás, pero claro, eso luego me repercutió, porque luego cuando fui a entrar a algún otro periódico como director y tal, ojo, peligro con este que comprendes, o sea, ya quedé lo que se dice fichado. Y eso Lo ya es digo. peligroso. Y luego otro tipo de censura, yo era director del Telegrama de Melilla y por informar y dar cancha a la derecha y a la izquierda, a unos y a otros, pues también sufrí la censura de ser cesado, ¿no? Porque al diputado que había allá, José Manuel García Margallo, pues no le gustaba de que yo, no sé, sirviera a todos, pues ellos se creen que el director de un periódico tiene que ser como si fuera, no sé, un miembro, un militante del partido en el poder, ¿no? Y yo como era independiente y demás, pues no, me cesaron, me mandaron a Madrid, me arrinconaron de mala manera y no se pasó, pues no sé, como la masonería, ¿no? Que me sacaron una bola negra y estuve muchos años, como tú bien sabes, pues enclaustrado ahí en el Museo Reina Sofía, pues cuando intentaba meter la cabeza en otro lado, pues no me dejaban. O sea, en fin, fue una lástima todo, pero bueno, así me machacan. O sea que yo la censura la he sufrido de muchas formas. Y una de esas es un poco, podemos decir, el asesinato civil, ¿no? Que te apartan de tu profesión y donde vayas, y estuve muchos años en Madrid que no podía trabajar en periódicos. Y ahora, Juan, Porque, te sientes tú mismo. Ahora mismo, claro, estás en plena ebullición de publicaciones, tu actividad no cesa. pues sí, ya me jubilé y dije, no, aquí ya hay que proseguir y estoy dispuesto a morir pues con las botas puestas, ¿no? Y aquí sigo Como pues buen navarro. intervenciones, eso es, como buenos navarros. Como buen navarro y amante del sur también, ¿eh? Eso, y amante del sur, sí, aquí por su clima y demás, pues, en fin, un poco contraste con nuestro Sí, sí. tierra de origen, de procedencia. Yo también soy amante del sur, Juan. Me gusta por el clima. Yo es que Los una vez navarros somos oí un así. consejo, ¿no? Y es que un Pedro Pablo, un manager muy conocido que había, llevaba a Sara Montiel, a los mismos y demás, está un poco de salud y le dijo el médico, ¿tú quieres vivir 10 años más y tal? Ahora te jubiles y tal. Y tú me dijo, tú eres del sur y tienes que... Pues mira, olvídate de Madrid, vete a que dice al sur y vivirás 10 años más, le iba a decir. Qué Y bueno. siguió el ejemplo, no sé si vivió 10 años más o no, pero bueno, es cambiarte de vida, es acabar con el estrés de Madrid, con la polución, con tantas cosas. Entonces yo ahora estoy viviendo ya a caballo entre la Costa del Sol y Madrid, ¿no? La semana que viene subo a Madrid a firmar ejemplares en la Feria del Libro, en fin, que si algún medio alguien de Perfecto. Madrid que quiera ir, sí. Pues mira, desde aquí, desde el canal de YouTube que lo ve tanta gente y es tan accesible vamos, tan sencillo como pulsar un clic, ¿no? El ratón, pues podemos decir eso, que vas a estar firmando en la Feria del Libro y que daremos también más detalles en redes sociales, pero que vas a estar en Madrid firmando los ejemplares de Crónica, ¿no? Sí, de estos de grandes casos de la crónica negra voy a estar. La feria, el año pasado no se celebró por la pandemia, en mayo. Este año tampoco se ha celebrado en mayo, pero se va a celebrar en septiembre. Se inaugura el día 10, el viernes de las próximas semanas, día 10, a las 10:30 de la mañana. Y a continuación, a las 11 yo voy a ser los primeros firmantes, voy a estar firmando ejemplares. El viernes día 10. Y luego el lunes, día 13, otra vez volveré a firmar ejemplares. O sea que si uno quiere ir allá, o aunque sea a verme, a que le explique alguna portada o algún crimen, no hace falta que me compre ejemplares. Pero en fin, yo amablemente ya me conoces, atiendo a todo el mundo. Claro, Pues por voy a estar allá supuesto. firmando El viernes, ejemplares, en fin. entonces, el viernes día 10, bueno, ya daremos, cuando sepamos Sí, más detalles, daremos, pues eso, el número de caseta o sí, dónde... en la caseta número 34, estaré en la caseta Ah, 34, perfecto, ya lo sabemos. Caseta 34, viernes el día 10, 10, viernes 10. y lunes 13,
ahí de 11 a 2, ahí estaré firmando De ejemplares, 11 a si 2. alguno quiere y demás, o hacer alguna consulta, lo que sea, porque en fin, hay veces cosas que tampoco se ponen en los libros, ni se cuenta cuando vas a televisión y tal, porque claro, o sea, es que por ejemplo, tema Urquijo, del que hemos empezado, yo sé más cosas de las que cuento en televisión, más Claro, cosas de las que escribo, pero claro, el crimen está prescrito. Lo que digas ya, y en cambio te puede caer una querella pues, millonaria, te puede caer encima. Porque, por claro. ejemplo, los hijos inmediatamente se descuelgan con querellas, ¿no? Cuando se cerró ya la serie de La huella del crimen en televisión española, al director, a Pedro Costa, que, compañero nuestro en el caso y demás, a él y a Televisión Española, ojo, que es del Estado, les cayeron sendas querellas por parte de los hijos de los marqueses. Luego la hija lo acabó retirando, Tremendo. donde el hijo llegó, pero fueron desestimadas por la judicatura. Pero ya digo, o sea que el otro día, en esta serie que hablé de los Urquijo, el policía que detuvo a Rafi Escobedo, que detuvo al presunto coautor Javier Anastasio de Espona y también al marqués de Torrehermosa, que estuvo 10 años, que le condenaron también a 10 años por encubrimiento, al que detuvo a todos estos, él dijo que conoce la verdad total, pero que no la puede contar, dijo, hombre, por secreto profesional. Secreto profesional no. Yo sé cuáles son las causas, ¿no? La querella que le puede caer encima. O sea, Qué barbaridad. este libro que he contado, Las malas compañías, de Jimmy Jiménez Arnau y Mauricio López Robert, este marqués de Torrehermosa, tuvieron mucho cuidado y empleando símiles y tal para un poco entre líneas. A pesar de eso, le secuestraron el libro y tuvieron que pagar 6 millones de pesetas. Qué Entonces, es un barbaridad. tema que hoy en día, y la censura, es que la censura se puede ejercer de muchas formas. Y hay gente que la ejerce llevándote a los tribunales. Y según quien sea el juez, te puede caer una condena que te levanta del asiento para siempre, vamos. Cuesta un precio, ¿eh? Cuesta un precio sin lugar a dudas el... Es que España, me cuenta que no, España lamentablemente no es Estados Unidos. Allá habrá cosas muy mal, pero hay una libertad que aquí no se puede, digamos, defender, ¿no? Esos libros de Truman Capote, esas muchas cosas en España no se podrían haber hecho. Ni tantas películas que se hacen en Estados Unidos sobre casos reales. Y aquí no puede, porque inmediatamente, o sea, llevan a los tribunales. Un caso, por ejemplo, que sale en mi libro, en grandes casos de la crónica negra, es lo de la Dulce Neus, aquella señora catalana, voy a contar un poco para los oyentes jóvenes, que estaba harta de su marido era un hombre muy trabajador, que de albañil había llegado a constructor, había hecho un capital de 500 millones de pesetas y quería que los hijos trabajaran y demás, y ella era muy gastadora, llegó a estar liada con 4 casados y demás, y le sobraba al marido. Y entonces quiso cargarse al marido, pero sin mancharse las manos, y convenció a una hija menor, tenía 6 hijos, para que lo matara. Entonces, en un clan familiar, en un crimen en familia, lo mataron. Estaban los 6 hijos y tal, y luego que había sido un grapo, que no sé, que les acabaron pillando, pero como la niña era menor, y esto se llevó al cine, que, en fin, que está muy bien el tema, porque el papel protagonista lo interpreta Agustín González y demás. Bueno, pues la película, que además que está sentenciada, que ella fue a la cárcel y demás, pues demandó a la productora y hubo que dar la gran indemnización por un asesinato que ella estaba condenada. Es más, salió con algún permiso y se escapó a Sudamérica. Y luego tuvo que ser extraditada de Sudamérica, porque le ayudó en la fuga el eminente abogado, eminente delincuente y abogado, Rodríguez Menéndez, ¿comprende? Sí, 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 sí. Le preparó la fuga, vendiendo exclusivas a revistas, allá posó en bolas para la revista Interview, o sea, allá también fue detenida porque se dedicó al tráfico de perlas falsas, la extraditaron, o sea, una historia impresionante, delincuencial, y le meten la gran indemnización que tiene que pagar la productora. Por eso digo, productores de cine, de televisión, editores de periódicos y demás, hay que tener un cuidado en España, pero impresionante. Tremendo. Porque en los tribunales también te pueden aplicar la justicia. Claro. Es verdad, sí, pero ha habido difamación, ha habido no sé qué. Bueno, no es Estados Unidos, España, lamentablemente. Pues hay que escuchar muy atentamente a Juan Rada lo que nos está diciendo, porque es sabiduría de muchísimos años, muchísima experiencia. Aprendemos mucho de ti, Juan. Pues ya llevamos 1 hora y casi 20 minutos, se pasa el tiempo volando. No sé, como conclusiones yo creo que ha quedado muy claro, pues fíjate, ese libro que tenemos que adquirir y luego ese encuentro que citamos a todos los teleyoutubers para ir a verte ese día 10, esa caseta número 34, quiero recordar, y de 11 a 2, ¿no? Es el horario. Y de 11 a 2, 3 horas estaré, tanto el viernes como el lunes allá, firmando ejemplares y demás. En fin. El libro es Contando alguna interesante. confidencia que también el que se quiera acercar. Efectivamente. Porque hay gente que me pregunta cosas que lo cuento en privado, que no puedo contar, cosas que yo sé, pero claro, no podéis contarlo porque, claro.
Yo que he estado en algún programa de televisión, sobre todo de los Urquijo, y era mucho más interesante lo que hablábamos después que lo que se dijo delante de cámara, ¿no? Y el Claro, tercer tiempo, ¿no? Que se dice, el tercer tiempo siempre el suele tercer ser tiempo, claro, es más bastante interesante. interesante y siempre pues igual acompañado de una Ah, Coca-Cola o de un refresco o de una eso es, cerveza, pero cosas siempre. que no se dicen delante de la cámara pues por circunstancia, ¿no? En ese y en otros crímenes y demás, claro. Y hablando de policías, de jueces, del uno, del otro, porque en todas las profesiones sí hay gente muy trabajadora, gente muy buena, pero también hay garbanzos negros en las profesiones, ¿no? Hay mucho Villarejo por ahí, muchas cosas de esas, o sea que, en fin, Fíjate, y te pueden, nunca sabes que en cualquier momento puede haber una grabadora, ¿verdad? que ese es el problema, que te pueden Una estar mala grabando aquí en jugada. algún momento. Mm, Pues, hombre, si el tío es capaz de grabar a la que fue ministra de Justicia y al claro. eminente, el famoso abogado Garzón, esta gente que te graba, vamos, que hay que tener un cuidado ahora impresionante con todos. Pues Por eso Juan, cuando dices tú, entre grabaciones, cámaras, móviles sí, y demás, estás pillado por todos lados, ya. ¿no? O sea, ¿eh? Pues Juan Sánchez Rada, Juan Rada, muchísimas gracias como siempre y sobre todo pues hay que recordar a todos los espectadores esos grandes casos de la crónica negra del último libro, bueno, diríamos penúltimo porque ya en ciernes hay otro que va a salir, con yo creo que un tema también muy novedoso que no se ha tratado demasiado, ¿no? Con asesinas, psicópatas, tremendo, Juan. Asesinas y demás, ¿sí? Muchas gracias Pues, porque has adelantado algo que yo no tenía ni idea. sí, sí, sobre todo explico en muchas actividades cómo la mujer trabaja de otra forma, ¿no? Con más astucia, con más cabeza, con más frialdad, en fin, son fórmulas de matar diferentes, ¿no? Que muchas veces no se ha enfocado, ¿no? Como lo hace la mujer, ¿no? Es Muchas, bastante novedoso este tema, Juan. ¿Para cuándo piensas que poder publicarlo? pues, no, es más, podía haber salido el libro ya, lo que pasa es que el contrato con la última editorial me decía que en un año no podía publicar otro libro, ¿comprendes? Porque a veces te ponen margen en las editoriales. El último libro salió a finales de año, con lo cual calculo que el nuevo pues, pueda salir a finales de año, porque ya lo tengo terminado, ya lo tengo liquidado. El encierro aquí por culpa de la pandemia me ha dado tiempo sobrado para escribir y volver a escribir. Ya estoy trabajando en el siguiente. Qué Ya no me estoy barbaridad, Juan. ¿Y puedes estoy anticipar trabajando en algo? el siguiente. ¿Una pincelada puedes anticipar? ¿Muy leve, una pincelada? Del siguiente, quiero que sea una historia de lo que ha sido la crónica negra en España, pero remontándome desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? Qué O sea, bueno. con crímenes, que ha habido muchas cosas, que hay muchos crímenes también, no sé, es que aquí ahora ya no Roma Santa o Día de Garay, ha habido también crímenes muy anteriores de los cuales no se ha hablado nunca, ¿no? Pero que tienen mucho Historia mérito en del aquellos crimen, años. Juan. Historia del crimen, al fin y al cabo. Historia del crimen, y la quiero hacer pues un poco a través de aquellas publicaciones que habían. Yo tengo en mi casa publicaciones del siglo XIX, de 1866 y demás, ¿no? Contando aquellos crímenes, aquellas formas de asesinar, en fin, de cómo ha ido evolucionando el crimen, ¿no? Ahora dicen que se mata mejor, no, se mata diferente, ¿no? El crimen ahora se ha globalizado. Antaño, ahora que en ese libro también hablo del 30 aniversario de la matanza de Puerto Urraco, pues yo recuerdo cuando el fundador del caso me decía eso, ¿no? Que en España se mataba poco y mal. Dice, porque es un crimen de boina, de faja y de alpargata, que matan Sí. a punta de navaja o de azada o de cuchillo jamonero, ¿no? Entonces ha ido evolucionando el crimen, ¿no? Ya Y los sofisticado, extranjeros que ¿no? han Ya llegado aquí sofisticado. han traído otra forma de matar, ¿no? Otra forma de engañar. Entonces yo quiero arrancar un poco la evolución del crimen, pues eso, antes del Expreso de Andalucía y demás, pero eso sería el siguiente libro que tengo previsto. Hay una frase que creo que es de Stanley Kubrick que siempre me ha parecido muy interesante. No sé si coincides, Juan, que decía que el ser humano tiene un principio de maldad. Sí, 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 sí. Y que ante ciertas circunstancias puedes reaccionar. ¿Y esa persona cómo reaccionaba así? Lo que pasa es que hay gente que tiene igual la vida muy cómoda, ¿eh? Por tema familiar, económico, sentimental, que todo le sale rodado o casi todo. La felicidad nunca es perfecta, pero y hay otros que tienen mucho más problemas, ¿no? Y entonces en cierto momento, pues actuar. Por eso la gente va mucho el morbo a la hora de leerlo y tal, porque piensan que a lo mejor a ellos les podría haber pasado lo mismo, ¿no? O sea, que dice, mató a su mujer o a su marido, sabemos esas historias, ¿no? O mató a los niños para vengarse del marido, cosas de estas. Hay gente que dice, bueno, y si yo estuviera en esa situación, en un arrebato, ¿qué puede pasar o no? ¿Sí? O sea, hay un principio de Tremendo. maldad en la Siempre se ha gente. dicho, ¿verdad? Era un vecino, que el vecino igual era un asesino, lo han detenido y dice, pues no parecía, era una persona Sí, sí. normal, hombre, ningún asesino lleva un cartel, ¿no? Que pone asesino. Ahí está. Igual que los psicópatas, mucha gente confunde psicópata con asesino, no. Psicópatas hay cantidad. Muchísimos de ellos están en la política, por ejemplo, Mm. dirigiendo bancos, todas estas cosas. Bueno, hay una de psicópatas impresionante. Empresas también, claro. Es gente que no tiene preocupación por los demás y tal, y que en un momento dado pues actúa como tal, ¿no? Luego hay otros que a lo mejor
pueden tener una tara de nacimiento, pues como fue Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que ese es nuestro serial killer, nuestro Guinness, que mató a 48 personas. Pero ese tenía lo que se llama el cromosoma del hombroso, cromosoma asesino, que todos tenemos 32 cromosomas XY, y él tenía 33 XY, y eso dice que eso puede inducir a los crímenes. Y este que era un psicópata, pues llegó a matar a 48 personas, ¿no? En fin, yo a veces, ayer lo estaba contando a unas vecinas que habían comprado mi libro y tal, y digo, no, es que este hombre, cuando estaban haciendo el recorrido por todos los escenarios de sus asesinatos, por la radio dijeron que en México habían detenido a un tío que había matado a 52 personas. Y él se volvió todo serio al inspector jefe y le dijo, mire, se ve que era fin de semana. Usted me deja libre a mí ahora y yo el lunes me presento en comisión de primera hora. No se preocupe que yo no me escapo, me presento. Pero esos cabrones de mexicanos no nos quitan el récord. Quería que le dejara libre para matar a 5 personas más. Porque dice, no, España ante todo, o sea, un patriota, ¿comprendes? O sea, esa mentalidad de auténtico psicópata, ¿no? Y en ese libro pues también hablo, sale lo del arropiero, la portada del arropiero, y hablo de él, hablo del Matamendigos, otro que hubo también en Madrid. Sí, ¿no? Sí. Además, hace poco ha habido un caso, no sé si te lo comenté, que yo donde vivo en Madrid, yo vivo en el barrio Salamanca, para allá muy cerca de la Plaza de Toros, en la calle Francisco Navacerrada, enfrente de mi casa yo veía una señora con el niño, con el hijo y tal. El hijo incluso alguna vez, como está al lado de la plaza de ventas, hay muchos bares de tipo taurino, que en San Isidro se mueven mucho, me llegó a servir algún vino y tal, igual que el de bueno, pues este me lo sirvió ahí, muy cerca. Y este de pronto, recuerdo, pues estaría 2 años y medio, 3 años, recuerdo, que de pronto no se le veía a la madre, que no se le veía a la madre, que como el hijo no era muy de fiar, avisan a la policía, no, que vienen, entra la policía casi a la fuerza, y se encuentran que había descuartizado a la madre y tenía los trozos metidos en tupper en el frigorífico y en el congelador. Y se lo iba comiendo poco a poco junto con su perro. Se había matado a la madre, la había descuartizado y se estaba comiendo a la madre en compañía del perro. Qué barbaridad. Y esto hace poco, ¿no? Fue. Hace poco, la sentencia, bastante rápido, la han juzgado hace unos meses y la han condenado a 15 años de cárcel. 15 años. Juicio, como todo, dijo, no, oigo voces y demás, eso es lo que te dice el abogado siempre, para que te declaren, o sea, no imputable. Qué barato pues, sale. No solo matar. A la madre, le llaman, sí. Digo que qué barato sale matar, y no solo matar, sino la atrocidad que es todo lo que posteriormente realiza, ¿no? Es terrible la maldad en el ser humano, hasta dónde puede llegar la destrucción de todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí, normalmente además que suelen alegar que no están bien o que no están, pero no se suelen, no lo hacen ellos para sí, ¿no? No se lo ellos no se autolesionan, claro, siempre, pero matan a los demás, o sea, sí. Tremendo. Ya digo, era vecino mío, vivía enfrente y demás, y ahí nada, y hace poco, fue 2 años y medio, así, vamos, recuerdo, y lo han juzgado rápido y tal, han quedado 15 años, pero bueno, dentro de pocos años ya empezarás a ir a la calle, permisos de fin de semana, de buena conducta y demás, y puede volver otra vez a matar, que es lo que dicen siempre los psiquiatras. O sea, con este que he dicho yo, el arropiero, este fue declarado inimputable y condenado a 25 años, pues no lo condenado, recluido en un hospital psiquiátrico. Ya estuvo el de Madrid, que en el de Madrid ya quiso matar. He contado antes que una de las portadas que va también en el libro es de ese hijo que con el padre mataron a las hijas, a la madre y tal en Tenerife. Pues quiso estrangular al niño en la cárcel, el Matamendigos. Y luego quiso violar a una enfermera. Está en la cárcel. Luego cuando cerraron Carabanchel, lo llevaron a Foncalén. Y luego como tenía familia en Cataluña y tal, al final lo subieron en Cataluña y al final quedó libre y murió en libertad cuando los psiquiatras habían dicho que era muy peligroso y que puede volver a matar. Pero, según la ley, como máximo a los 25 años los tienen que devolver a la calle. Esto los que no son condenados. Es decir, que y vuelven a ser... ¿Dónde están antes? ¿Sus derechos, los de ellos o la sociedad? Porque parece que muchas veces, lamentablemente, las leyes están más a favor del delincuente que de la víctima. Sí. Estamos viendo ahora con la de ocupas, de los pisos y demás, ¿no? Yo que estoy en Costa del Sol y también estaba viendo un hombre que se ha comprado un chalet, un alemán, por casi 1 millón de euros, llega y lo encuentra ocupado, ¿comprendes? O sea, con el arquitecto para hacer alguna reforma y lo encuentra ocupado. Se encuentra un sudamericano allá que dice que tiene contrato y tal, pero qué casualidad, venía de que le habían echado de otro chalet por hacer lo mismo. Lo habían echado judicialmente, claro, ¿no? Y saca un contrato que dice que le han engañado. El contrato, pero qué casualidad, el contrato del chalet anterior también era de la misma empresa. Bueno, pero ustedes a quién quieren engañar. Y luego se les ve que llegan con buenos coches, que no trabajan. Claro. A favor de quién está el tema, ¿no? O sea, es que aquí hay... Bueno, pues esto nos produce una
Pues una amplia reflexión. Impotencia, una impotencia. Es que Sí, hay un sí, buenismo, aquí hay un buenismo. Esto ya empezó cuando llegó el PSOE al poder, que ya empezaron que las cárceles no debían ser centros de castigo, sino de reinserción social y demás. Y en fin, entonces ese buenismo, y comprendes, y claro, tienes asesinos y gente de esta que luego sale permiso de fin de semana. Yo digo, ¿para qué les ponen verjas? Con que no vuelvan ya está arreglado el tema, ¿no? Claro, que claro, dice que no ha vuelto, claro que no ha vuelto. Si lo deja salir de fin de semana o no, claro. sí. Y si sale de fin de semana, querrá volver al tema de la droga, y si es violador, acostarse con alguna y quizá volver a delinquir otra vez. Entonces, Ujú. y no se trata de ser, o sea, no, integrista ni nada, simplemente, no sé, de que la sociedad debe estar un poco protegida, ¿no? Sí, 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 cierto. Pero claro, los políticos, que son nuestros legisladores, como ellos están muy protegidos, ¿no? Ellos coches oficiales, se escoltan uno y el otro. No me refiero a los de ahora, me refiero a todos. O sea, Sí, sí. a los de antes, a los de antes, a los de antes y a los que vendrán después. Da igual quién Sí. gobierne, pero ellos siempre tiran para su lado. Hombre, la política también tiene un cierto, ¿no? Es un modus vivendi, ¿no? Sí, el único oficio donde no te piden estudios, currículum, experiencia, donde no te piden nada. Porque hasta para barrendero te piden más que para político, ¿no? Pero para Ujú. político no hace falta ni saber escribir, ni algo. En fin, Pues muchas gracias, se ha hecho de la Juan, política una por hacernos, profesión. por hacernos reflexionar, porque la verdad que esto produce una amplia reflexión en la sociedad para saber pues, lo que tenemos que mejorar, comenzando a mejorar, pues, sobre todo como personas y a desarrollar una... Yo creo que yo siempre he dicho que la gran crisis de la sociedad no es la económica, ¿no? Es la empatía, la crisis empática. Hay Empatía, una la gran social, sí. crisis empática en la sociedad. Y no se puede proteger tanto a la gente como a los menores. El Rafita, ese famoso. El Rafita, Terrible. Sandra Palo, violaron, sí. mataron. Si lo están deteniendo cada 2 por 3, eso es carne de cañón. Ese cada 2 por 3 lo están deteniendo por alunizaje, por uno y el otro. Porque se han acostumbrado a vivir bien, con grandes coches y demás. ¿Y dónde van a sacar el dinero? Porque trabajar no quieren, ¿comprende? Entonces, claro, no puede ser, o sea, un poco la impunidad que hay, ¿no? Y las leyes, pues, cómo favorecen todo esto, y luego hay que protegerle. Yo me acuerdo cuando se nos prohibió que no podíamos difundir la imagen del Rafita, porque aún faltaban unos días para que cumpliera 18 años. Oye, es que a lo mejor a un padre de familia o a una señora que vive sola le interesa saber si tiene cerca o de vecino a un violador, para no coincidir con él en el ascensor o no, que no Bueno, puede ser. lo que hicieron, ¿verdad? Que violaron, mataron y Horroroso. quemaron el cuerpo de la pobre chica, ¿no? De ¿Qué Sandra ocurrió Palo. con la ley Parot? Cuando se derogó la ley Parot, que salieron a la calle un montón de asesinos, violadores, y muchos de ellos a los pocos días volvían, otra vez con graves delitos y hasta con las manos manchadas. Ahora, ¿quién indemniza? O sea, ya no hablo de dinero, hablo moralmente del sufrimiento a las familias de todas esas víctimas por culpa de que los han puesto en libertad. Entonces hay que proteger también a la sociedad. Y luego no se puede ser que se oculte todo, no se pueden dar fotos. Ahora, has visto, no se pueden dar nombres. Un tío es condenado y dicen Pedro J. Junto. O sea, se silencia la identidad de criminales de esta gente. Son Entonces, hay un siglas ya. Y principio, a veces no ponen ni siglas ya. Yo me he dado cuenta que a pero veces no, no no, ponen tú ya ni las sigas. siglas, para que no se Bueno, rastree quién puede ser, ¿no? siempre hay un principio en criminología que dice, conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. O sea, ocultando no se saca nada. Quizás los delincuentes, vamos, los delincuentes no, políticos, que muchas veces están entre lo uno y lo otro, no. Ellos siempre han intentado que de Crónica Negra no se publique el mínimo posible, porque la Crónica Negra, contar la verdad de lo que sucede, crea un clima de inquietud, de incertidumbre, de preocupación en la sociedad. Y eso repercute negativamente cuando llegan las elecciones a la hora de depositar el voto en la urna. Entonces, los políticos quieren que de eso no se publique nada, ¿me comprendes? Sí, De sí. ciertos cuerpos y fuerzas y demás del Estado para que no les afecte. Pero claro, ¿qué pasa con eso? Que queda desprotegida la sociedad. Entonces, por eso insisto, conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Y el crimen hay que difundirlo, les guste o no les guste, pero esa es la realidad. Magnífico, Juan. Y como este es un espacio que yo comentaba el otro día, que yo lo gestiono, yo lo dirijo y además puedo decir lo que quiera y hacer lo que quiera, siempre, por supuesto, dentro de los parámetros legales y con todo el respeto y la educación del mundo, se me acaba de ocurrir que yo te emplazo para comentar lo que quieras. Siempre, cuando ocurra algo de última hora, podemos hacer aquí un boletín, lo que quieras, nos conectamos rápidamente, ya ves que esto es muy ágil y podemos comentar algún suceso, algún caso que haya ocurrido. Porque muchas veces también, como bien sabes, se pasa de puntillas. Sí, claro, y no se vuelve a tocar. Había una cosa, pero luego, ¿y qué fue de? Mucha gente se me dirige por Facebook
Digo, pero ¿y qué fue de este caso, del otro? De una niña que desapareció, de una que violaron y no apareció el cadáver, pero ¿qué fue de él? Porque luego no se sabe si han detenido al asesino, si no lo han detenido, si se ha sido juzgado, luego, o sea, se Claro, silencia. está Porque claro no hay un hay casos de seguimiento. primera y de segunda. Y luego no hay un seguimiento. Los medios, no es una crítica a la prensa, pero no hay un seguimiento. Y los medios, hace poco me entrevistó para un importante diario en papel, un periodista, y me contó, dice, que yo iba a salir ayer a hacer un reportaje. Y me dijeron que no fuera, pero igual, entre que vas, que hablas con los testigos, estoy hablando de sucesos, y vuelves y tal, vas a pasar el día entero. Siéntate en la mesa, coge el ordenador, coge información de agencias, dale la vuelta y vas a hacer 7 trabajos en vez de uno. ¿Dónde está ¿Qué el pasa? periodismo de suela? ¿Dónde está el Claro, periodismo de suela? claro, que se va a llenar, ¿comprendes? Pero el producto, te he dicho, como no son editores, dice, este me llena 7, pero claro, como en otros periódicos también a veces hacen lo mismo, están dando la misma noticia, solamente que lo que se llama en periodismo, lo han refriteado, le han dado la vuelta. En vez de este periodista que quería ir a hacer un periodismo in situ, periodismo de suela, de comer noche y tal, pero eso no interesa, porque eso lleva muchas horas. Y luego tampoco no se quiere el periodismo de investigación, dinero. Eso que se hacía antes en El Caso y en muchos periódicos, viajes, hoteles, juntar a un camarero recepcionista para que te cuente algo, ¿comprendes? Ya Ese periodismo nada. vale dinero, pero era periodismo auténtico. Eso ya no se hace, es que no, vamos. Yo Pasa lo creo, mismo con yo, los yo creo libros que y ese demás. periodismo auténtico, como bien dices, que es el que me gusta además a mí, es ya como la figura, ¿cómo decirte? Como la figura de un viajante, ¿verdad? Que ya se ha perdido Sí, sí, también. con el maletín, sí, Con el sí. maletín. Sí, sí. Sí, sí. Y con libros pasa igual. Los libros hacemos, los que hacemos ensayistas, pues como si fuéramos poetas, lo hacemos por afición, porque a veces hasta nos cuesta dinero, porque las editoriales pagan poquísimo, pagan poco, mal y a veces nunca. ¿Cómo vas a hacer un periodismo de investigación, de irte a un sitio a otro, si Si luego no hay sabes que ya no es que se venda poco? Ahora estoy cargando la culpa a ciertos editores, ¿no? Porque es con la excusa de que se vende poco y la pandemia, pero ellos viven bien, muchos de ellos, ¿no? Pero los autores se creen que te hacen el favor. Como encima para colmo han salido un montón constantemente de editoriales de autoedición, Claro, ¿no? claro, Editoriales algunas claro. que están lanzando miles y miles de autores, están sacando de ejemplares, pues claro, la editorial clásica dice, hombre, encima que te publico el libro, encima que te lo presento, encima que te lo publicito, joder, da casi las gracias. Y no ves un duro. Y tú dices, y tú, las cientos y cientos de horas de trabajo, de haber hablado con testigos, con el uno, con el otro, que te cuesta convencer. A mí a veces me ha costado convencer a testigos, les he invitado a comer, les he tenido que hacer un regalo. ¿Qué pasa? No es que no veo un duro, es que me cuesta los cuartos. Sí. Claro, eso es lo triste, ¿no? De esta profesión. Entonces, la gente, yo tengo compañeros que ya ni quieren jubilados, pero que podrían hacer cosas muy buenas. ¿Pero para qué? Pero, o sea, ni quieren colaborar en periódicos, ni quieren dar conferencias, ni hacer libros, ni nada, porque dice, me va a costar esfuerzo, sacrificio, claro, y al final dinero también. No es el caso de Juan porque sigue en forma y sobre todo con esa vitalidad, ese entusiasmo y esa pasión que nos une, pero que sin duda alguna para mí eres un ejemplo, Juan, de profesionalidad y de tesón y de pasión, ¿eh? Que no la tienen, lamentablemente muchas personas no la tienen hoy en día que están en activo. Pero bueno, pues eres un gran ejemplo para todos estos jóvenes, también un gran reflejo para ellos, un espejo en el que reflejarse para seguir adelante y ejercer, aunque sea de manera casi romántica, ese periodismo de suela que tanto añoramos. Muchísimas gracias, Juan. Yo sabía yo que nos íbamos a ir, pero da igual, nos podemos ir a 4 horas. Nos vamos a hora y media, pero tan a gusto. Y por supuesto, cuando quieras, es tu casa y recoge el guante este que te digo, porque yo creo que es interesante. ¿Eh? Cuando quieras tú, cuando quieras, hablamos y hacemos una conexión inmediata. Guante negro que recojo, ¿eh? Guante negro. Sí, sí, sí. Bueno, pues un honor como siempre, un orgullo, ese orgullo de los navarros que tenemos en Navarra siempre para adelante. Muchísimas gracias, Juan, por todo. Nada, encantado y como digo siempre, buenas y criminales noches. Buenas noches. Y hasta aquí el programa número 3. Parece que llevo toda la vida, porque con invitados de este calibre, pues uno es feliz ejerciendo el periodismo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, o mañana, o pasado, o dentro de unas horas, porque como es un canal que puedo hacer lo que quiero y no me pagan, pues me siento libre. Muchísimas gracias y hasta la próxima, aquí en Calle Real.